¿cómo están? Bien, bien. Un saludo a mi hermana Gloria que nos está viendo ahí a través del internet. Está reposando, está recuperando poco a poquito. Sigamos orando, no nos cansemos, ¿verdad? También Mario Sarco, toda la familia Ruiz está ahorita con gripe. Sabemos que está moviéndose una epidemia gripal. Y bueno, pues ayer hablaba con ellos y me decían que iban a preferir guardarse todos. Está bien, por amor a los hermanos es bueno eso. Y si hay algún resquicio que te esté molestando, pues ponte un cubrebocas, ¿verdad? Y adelante, creo que vamos a poder soportar todo esto. Cuando miramos el principio de los años, viene a mi memoria siempre la manera como se inicia la iglesia, cómo empieza a caminar. Hoy en la mañana platicaba con Iván, un hermano, hasta allá atrás, y le decía, ¿te acuerdas cuando andábamos rellenando, echando tierra aquí, había lodo, se había puesto los colados allá arriba? Y le decía, ¿cuántas personas hay de aquel tiempo? Y realmente vemos que muchos ya no están. Por algunas circunstancias se fueron, no digo que abandonaron a Cristo, pero sí dejaron la obra en este lugar. Y todo eso es parte de lo que vamos mirando, cómo poco a poco vamos cambiando. Gracias a Dios, porque hay personas que van a venir y van a tomar ese lugar. Otras personas se van a ir y van a perder su lugar. La Escritura, la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5, la invitación que Dios hace, y esta es la prédica que te voy a compartir. Es una invitación que Dios nos está haciendo a todos a una transformación completa. Y dice aquí, versículo 5, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos. Un reino que es la familia de Dios, un reino que es la gente santa, pero es un reino sacerdotal, es decir, hermano, tú eres la bendición para todas las naciones. Y hace unos días me quedé pensando cómo nosotros podemos bendecir, cómo podemos ser bendición para otros. Bueno, amén de la palabra, que podamos compartirles la palabra y sacarnos de esa esclavitud en donde viven y la manera en cómo están siendo adorados de diferentes maneras. También podemos bendecirlos. A veces necesitamos un servicio y podemos ser bendición para esa casa, para esa familia. La gente que contratamos tiene que ser la mejor, de acuerdo a nuestra economía, tiene que ser la mejor pagada, tiene que ser la mejor integrada, tiene que ser la mejor tratada, porque el Señor dijo que nosotros somos la bendición para el mundo. Y cuando entendemos ese concepto, vamos a proyectarnos, vamos a cambiar diferentes cosas. Aquí dice, si das oído a mi voz. Primera cuestión, y oír la voz es saber que existe un rango de responsabilidades aquí, y guardan mi pacto. Hay un arreglo, hay una alianza. Yo te doy, tú me das, yo hago y tú me levantas. Y empezamos a pactar con Dios, ¿verdad? Yo un día le tuve que decir, Señor, tú atiendes mi familia y yo me integro en el ministerio. Yo tenía miedo de que me fallaran las cosas y desamparara a mi familia en cuanto al crecimiento, en cuanto a los gastos propios de la casa. Y le decía, Señor, pues tú sustentas mi familia y yo me voy a tu obra. Y quiero decirles que nunca hubo falta de ningún bien en mi casa. Así que podemos ver que Dios es fiel. Y dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y hemos mirado cómo hay gente que ha intentado dañarnos y hemos mirado la mano fuerte y poderosa de Dios.
en todas las maneras. Hemos mirado que Dios está ahí. Así que cuando Dios hace un plan, un pacto contigo, te va a guardar la plenitud. Y dice que Él te escogió, Él te llamó, pero pone una serie de consecuencias. Una, escuchar la palabra de Dios con el corazón. Oye, no solamente es venir y, ay, pues qué sermón tan furris, qué sermón tan bonito, qué sermón tan... nada, ¿verdad? O conferencias, como le quieras llamar. Y regresar a casa y pues nada pasó. Es más, estabas aquí, ya estabas fastidiado, ya te querías ir a tu casa, ya te habías cansado porque el fútbol ya iba a empezar y ya tenías prisa. Dice aquí la Escritura que si estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere, no vas a esconderlo, no vas a cambiarle la tónica, vas a tomar exactamente lo que Dios dice y lo que Dios está pidiendo. Y por último dice, y guardar mi pacto es permanecer fiel. La permanencia o la perseverancia va a ser una característica de la iglesia. Apenas el miércoles toqué el concepto de permanecer, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia emana de una actitud, de una decisión que se confirma con la vida, ¿verdad? Así que miramos no solamente una palabra al aire, ay, pues qué bien, yo me voy a hacer cristiano. No. Tienes que entender lo que te va a costar, lo que Dios va a pedir de tu vida, lo que vas a entregar, lo que Dios exige. A veces nosotros creemos que venir a la iglesia es solamente venir a opacar un poquito nuestra conciencia. Ay, porque pues todo el mundo va a la iglesia, pues yo también, porque es el día de Dios. Y sin embargo la iglesia trae una constante y continua preparación para que tú te conviertas en el pueblo de Dios, en el reino sacerdotal. Ahora aquí aparece esa palabra, sacerdotes, y el Señor te da una serie de circunstancias que quiero que las veas. En el Génesis 12 se las había pedido a Abraham. Le dijo, sal de tu familia, sal de tu casa, sal de tu parentela. Versículo 1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. 1. Vete de tu parentela. 2. Y de la casa de tu padre. 3. Hacia la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es la cuestión. Tú eres el objeto de la bendición de Dios donde quiera que estés. Tú eres la bendición para las gentes que te rodean, sean cristianas o no, a través de la palabra, a través de acciones, a través de consejos, a través de dirección, a través de apoyo y a través de ayuda. Dios te puso a ti como la bendición para esas gentes. Un día van a cambiar o no, pero sabrán que Dios mandó uno de sus ángeles y ese ángel eres tú. Así que tú eres la bendición para toda esa gente. Pero amén, también dice la Escritura que eres parte del reino sacerdotal. Ese reino sacerdotal es algo especial. Nosotros podemos preguntarnos cómo se inicia o cómo se llama un sacerdote. Hoy tenemos un montón de institutos, tenemos universidades cristianas que están formando teólogos. Algunos institutos pomposamente les llaman pastores ordenados. Yo creo que ninguna persona puede ordenar un pastor, excepto Dios. La razón está contemplada aquí, porque tiene que tener un algo especial. Y yo quiero que tú lo veas porque quizá, hermano, el día de mañana Dios te llame al servicio. El día de mañana Dios te llame a que renuncies a tu trabajo, a que renuncies a tu profesión, a que renuncies a tu vida cómoda y que entres a un sitio en donde estás dispuesto a dar un pago por el sacerdocio o por el ministerio. Recuerda que somos llamados para ser, una, sacerdotes, dos, gente santa, es decir, gente comprometida. Así que acompáñame a la epístola de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, todos en la entidad de maestros, a fin de perfeccionar
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vemos aquí que estos ministerios fueron levantados ex profeso para llevar a la perfección o a la madurez al pueblo de Dios, a ese pueblo. Pero, ¿qué requisitos les pidió para ser nombrado? Quizás si vemos los requisitos con los cuales Dios nos empieza a traer, miraremos diferentes cosas. Primero, el Señor Jesucristo no viene de la tribu levita, donde venían los sacerdotes. El libro de Hebreos nos dice que el sacerdocio, a causa de su ineficacia, fue depurado y fue deshecho, porque venía un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál era este sacerdocio, hermano? El sacerdocio que no tiene principio ni fin. El sacerdocio que no proviene de una tribu, proviene de cualquier persona. El sacerdocio que emana de un llamado y de un principio de corazón. Aquí miramos algo de ello en el libro de Hebreos capítulo 7, solo para podernos explicar. Y en el versículo 1 está hablando de Jesús, dice, pero se refiere a Melquisedec, el inicio, porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El área o el rango de Melquisedec, un sacerdote de Dios, no conforme a las ideas levíticas, ¿verdad? Es alguien que va a ser nombrado por Dios, va a ser nombrado ex profeso por el Señor. Y dice la Escritura que va a presentar características de justicia y de paz. Esas características van a seguir el rango del sacerdocio y va a ser algo especial. La justicia que emana por la fe primeramente y la justicia que emana de la verdad enseguida. Y vamos mirando cómo un sacerdote tiene que cumplir ciertas características espirituales. Ni siquiera está hablando de conocimiento. También, al revés del sacerdocio levita, que a los 50 años tenían que ser cambiados, jubilados y dedicarse a otras cosas porque ya no podían ministrar en la casa de Dios, ¿verdad? Este ministerio, el ministerio de Melquisedec, es para siempre. No se puede renunciar, no se puede uno jubilar, siempre será el llamado y siempre estaremos ahí hasta que el día que el Señor nos llame. Dice también, sin padre, sin madre. Y podrías pensar, ay, ¿a poco vamos a ser llamados puras gentes de probeta, construidos en un laboratorio? No, se refiere a que va a ser un camino solo. Si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a causa de mí, no eres digno de mí. Y la palabra aborrecer significa ponerlos por aparte o darles un valor diferente al de Dios. Ellos no pueden estorbar tu vida, ellos no pueden quitarte, aunque el apóstol dice que se convertirán en tus enemigos. Los enemigos del cristiano serán entre su propia casa y entre sus propios parientes. Así que, ¿vas a recibir persecución? Sí, hermano, ya lo estás recibiendo ahorita, ¿verdad? Ellos no están contigo, ellos tienen otras cosas a su criterio más importantes que atender a Dios, y bueno, pues se dedican a él. El sacerdocio de Melquisedec, la palabra sacerdote, significa mediador, intermediario o puente. Y la palabra puente es pontífice, un puente que une unos con otros. Y eso es lo que Dios está formando en ti, que tú seas ese puente entre los incrédulos y la iglesia. Que los empieces a acercar a Dios, que tú seas ese puente que ellos necesitan transitar para venir aquí. Tú eres, hermano, la oportunidad, tú eres la bendición para toda la gente que no conoce a Dios. Pero si tú callas, hermano, pues la obra entonces estará incompleta y tú serás una persona inútil, ¿verdad? Somos personas que fuimos escogidas porque el Señor encontró en nuestro corazón ese punto que Él andaba buscando, el compromiso.
compromiso en el alma, el compromiso en el espíritu. Y ahí fue donde te llamó. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí. Algunos vamos a perseverar y estar hasta aquí. Otros en el camino nos vamos a cansar y vamos a decir, pero pues es que yo quiero vivir otra vida. Yo quiero mi rey, ¿verdad? Que no es Cristo, y se irán. Así miraremos gente que viene y gente que va, gente que permanece y gente que no permanece. Al final todo esto, ¿verdad? Dice la Escritura, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y vemos aquí que habla de perseverancia, es estar en todo tiempo. Perseverar no es solamente venir cuando tienes ganas o cuando te nace. Perseverar es estar aquí todo el tiempo. 6 días hay para que tú hagas toda tu obra, dice la Escritura, pero el séptimo es de Dios. Y le llamó el día de reposo. El día de reposo porque tú vienes con tu esposa, si eres casado, y descansas de tu vida en Cristo. Pero como no vienes solo, también traes a tu esposa, traes a tus hijos y toda la familia se integra. Así que el día de reposo es, primero, para que tú arregles tus situaciones con Dios, y 2, arregles tus situaciones con tu casa, con tu familia, convivas con ellos en amor y se puedan establecer como esa bendición en todo el mundo. ¿Te das cuenta que es importante? Empieza aquí, en la iglesia, cuando tú vienes y principias tu día, ¿verdad?, dedicado a Dios. Y luego le dices a tu esposa, si eres el varón, le dices, ¿sabes qué? Hoy no vas a hacer comida, lo prohíbe la Biblia, así que nos vamos a ir a comer con las garnachas de doña Tita y nos vamos a echar un tepache ahí en el mercado. Y hablo en términos generales, a lo mejor tú eres, como dijo el presidente, que tú eres fifí, ¿verdad? Y tienes que ir a otro salón, ahí al salón de los cantiles o los azulejos, ahí en San, no sé, al Vips, al Denis, qué sé yo, o al 118 ahí por medio, ¿verdad? Cosas así. Pero lo importante es que tú entiendas el concepto. Primero Dios y segundo tu casa, tu familia. Que empieces a enseñarles la unión a tu familia. Si tú no les enseñas a tus hijos a estar juntos, ellos no van a estar juntos a ti cuando sean viejos. Si tú no les enseñas a tus hijos a amar a Dios, ellos no lo van a hacer así porque tienen un mundo que se ha constituido su enemigo. En Hebreos capítulo 5, regresa un poco, versículo 1, dice la Escritura, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y aquí aparece una palabra. La palabra llamado es invitado. Una invitación. ¿Qué hizo Aarón para merecer ese llamado? Nada. Era el hermano de Moisés. Estaba ahí. A la postre se unió con María, su hermana, y se pusieron en contra de Moisés, pero no tenía nada. ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue llamado para ser el sumo sacerdote de los levitas? Y dicen que estas son las normas por las cuales hay muchos sacerdotes que son llamados al servicio, ¿verdad? Recuerda que hay ministerios llamados por Dios: apóstol, profeta, evangelista y pastor. Los 4 tienen que ser indistintamente maestros, porque nuestra labor es enseñar. Y cada uno de nosotros somos invitados por Dios. Y mediante esa invitación nos vemos enfrascados en el ministerio. ¿Pero qué significa? ¿Que vamos a ser menos que un maestro? No. Como tú vas a tener que poner a un maestro para que enseñe, seguramente tú tienes que saber más que él. Así que la misma necesidad te va a llevar a estudiar más, a meterte a cursos, meterte a una escuela quizá nocturna, qué sé yo. Va a haber maneras. Y vas a hacer los estudios que requiere el caso que estás tomando. ¿Qué sucede, hermano? Te vas preparando. ¿Por qué? Porque los ministros tienen 3 tipos de auxiliares, y diríamos hasta 4. 1, los diáconos.
Los diáconos son los ayudantes generales, hermano, de la iglesia directamente. Pero después tenemos otros tres que bueno, no están ubicados en ese nivel, pero tenemos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Las personas maduras que van a ayudar a la iglesia y tienen un rango de autoridad espiritual. Después vienen los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Las personas que van a andar en diferentes lados sirviendo. Estos son puestos por hombres. Los ancianos, los obispos y los diáconos son nombrados por hombres, pero los ministerios son nombrados por Dios. Así que, hermano, tú vas a encontrarte con que este tipo de personajes que se dedican a servir a Dios tienen diferentes encargos, unos dados por Dios y otros dados por Dios. Quizá tú, hermano, quizá tú no lo sabes, pero estás siendo preparado para servir a Dios más adelante. En este llamado no hay hombre y no hay mujer. En este llamado no hay viejo ni hay joven. Dios te voy a llamar a cualquier edad. Así que podemos mirar cómo eres elegido. Y dice el versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es invitado por Dios. El que es invitado por Dios. Nadie puede poner. Hemos mirado hoy que se han abierto muchos institutos teológicos y va una cantidad de gente. Tenemos los institutos pentecostales, los bautistas, los metodistas, los nazarenos, los luteranos, etcétera, por nombrar algunos. Tienen institutos, algunos de ellos tienen universidades y hay personas que terminan una licenciatura o un bachillerato y salen ordenados, salen con un curso. Se reúne el grupo de maestros, imponen las manos y les dice: estás listo y eres enviado. Pero esto lo hacen con todos. No tienen una dirección, es parte de un programa y es parte de un ritual para graduar a los alumnos. Sin embargo, salen de ahí con un título, salen de ahí con un papel, pero no tienen una iglesia, porque no han sido respaldados, no han sido invitados por Dios. Acá por el otro lado tenemos a un hombre que apenas terminó la primaria y Dios lo ha llamado para diferentes cosas y lo empieza a llevar, y de repente ese hombre es llevado y empieza a construir una iglesia, empieza a trabajar en una iglesia y la gente que se acerca lo llama pastor y la iglesia sigue creciendo. El hombre sabe que tiene ahora que servirle a Dios y tiene que prepararse, tiene que romper la falta de enseñanza que pudiera tener o no tener, y empieza una preparación, primeramente en el Evangelio, en el aspecto espiritual y después en el aspecto literario, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a encontrarnos con ese tipo de problemas. ¿Por qué, hermano? Porque va a venir gente que le decían al pastor: no se le puede decir que está desempeñando un trabajo. Y tienes que decirle, tenemos que mirar a una persona y decirle: por supuesto que sí estamos desempeñando un trabajo, ¿verdad? Es como decir que un psicólogo no trabaja, como que un médico no trabaja. Y cambian el movimiento de manos, la actividad manual, por decir que es un trabajo solamente de esa manera, y no es así. La enseñanza es un trabajo y un pastor tiene que ser a veces psicólogo, a veces maestro, a veces tiene que ser padre de niños malcriados, a veces tiene que ser un conductor, a veces tiene que ser un ayudante, a veces tiene que ser una firmana, todas las cosas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque es parte de nuestro. Ay, hermano, pero es que hay gente que estudia para ganar. Nosotros estudiamos también estudiamos. Me decía un hermano: es que los pastores deben de vivir de lo que les regale la gente. Tienes toda la razón. Le digo: pero hay un salario que Dios nos dio y no lo puedes cuestionar, ¿verdad? Y es cuando ignoramos la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Y es que dices que, ¿cómo va a compararse un pastor con un licenciado? Le dije: bueno, si vamos mirando el estudio, yo también tengo estudios, también tengo una licenciatura. ¿Cuál es la diferencia contigo? Ay, es que yo tengo un salario, pero me lo dio Dios, no me lo diste tú y no me lo dan tus dádivas. Y hemos encontrado ese tipo de cosas cuando se menosprecia la carrera de Dios, ¿verdad? Decía una persona: es que los pastores no estudian, no tienen títulos.
se equivocan. La mayoría de pastores que yo conozco tienen una licenciatura y en muchos casos tienen maestrías y doctorados, ¿verdad? Yo tengo una maestría, si se interesa saber. Y cada uno de nosotros vamos preparándonos más y más y más y más. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la maldad sigue creciendo. Si tú eres llamado para todo esto, quiero enseñarte la invitación que hace nuestro Señor, ¿verdad? Aquí la palabra dice, nadie puede tomar para sí esta honra, sino el que es invitado por Dios. Nadie, el sacerdocio no puede venir. Hay gente que sale de la escuela, pero nunca va a darse, que viene, hay personas que muere el pastor y hereda la iglesia a los hijos, y los hijos no tienen el llamado, no tienen la invitación, y la iglesia viene abajo. Y tú tienes que saber exactamente, hermano, cómo se dan las cosas. ¿Por qué razón? Porque es tu alma la que está en juego. Así que, cuando el Señor Jesús llama a sus sacerdotes, aquellos que lo va a preparar, Marcos capítulo 3, en el versículo 13 podemos mirar las características que pide, ¿verdad? Después subió al monte, ¿verdad? ¿Qué había sucedido? Jesús había sido bautizado, Jesús había sido lleno del Espíritu Santo, Jesús andaba ya enseñando, ya predicando, pero dice que en esta ocasión después subió al monte. Lucas dice, subió al monte después de haber ayunado y llorado. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? ¿A los licenciados? ¿A los profesionistas? No, dice la Escritura que llamó así a los que él quiso. Quizá tenían una característica que no alcanzamos a ver. Todos ellos, la característica principal que podemos mirar en los apóstoles es el rango de compromiso. Todos estaban comprometidos. Y dice la Escritura aquí, para que puedas darte cuenta cómo vino este llamado. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces quiere decir que hubo personas que no vinieron a él y que también fueron invitados. Así que déjame jugarle a las matemáticas locas y te voy a decir que él llamó a 50, pero solo llegaron 25 y de los 25 escogió a 12. ¿Por qué, hermanos? Porque para escoger tiene que tener alternativas. Para elegir tiene que haber de dónde escoger. Y dice la Escritura, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí vemos a ese grupo discipular, los apóstoles, donde se inicia esta gran cadena de maestros de la iglesia. Gente que como tú y como yo somos llamados, somos invitados, y podemos mirar que era gente del vulgo o gente del pueblo, gente sin estudios. No pertenecían a los intérpretes de la ley, no eran parte de los doctores de la enseñanza como los fariseos o los saduceos. No, hermanos, ellos eran simples pescadores, algunos de ellos, y un publicano, una persona que era considerada traidor como lo era Mateo, ¿verdad? Porque él era el que recogía los impuestos, y un contador como lo era Judas. Quizá dicen las Escrituras que el más preparado era Judas. Y bueno, pues miramos ahí lo que sucedió. ¿Qué pasa? Dentro de ese llamado encontramos a un muchachito de 16 años, Juan, un muchachito que quizá todavía tenía la necesidad del abrazo de un padre y corría que Jesús se lo diera. Al apóstol se convirtió en el discípulo amado, porque siempre corría al abrazo de Jesús. Dice la Escritura aquí que fueron establecidos, y la palabra establecidos es que tuvieron ordenanzas, tuvieron mandatos. No fueron establecidos ahí nada más por, ahora los dejo, no. Les dijo Jesús cuál era la obligación de cada uno de ellos y cuáles eran los derechos como discípulos. Van a ser nombrados discípulos, pero van a estar listos para salir a la obra cuando sean necesarios, cuando sean requeridos. Y también van a recibir autoridad y poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, pero sobre todo tienen que predicar el Evangelio.
tienen que profetizar la palabra de Dios. Y bueno, aquí empieza el Señor a elegir, dice, primero, fueron establecidos para estar con Él, y ese es un requisito. Si el hombre de Dios no está con Cristo, no está con Jesús, creo que tiene un terrible problema, ¿verdad? Y esa fue la principal característica, que estuviesen con Él. Eso fue estar acompañándome, caminar conmigo, ser uno con todo. Y esos 12 empezaron a caminar. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí miramos al maestro con discípulos. ¿Los discípulos pueden tener discípulos? No. ¿El maestro puede tener discípulos? Sí. ¿Se requiere ser maestro para obtener discípulos? Sí. Pero es que hay alumnos que enseñan a otros el concepto discipular. Sí, bajo la supervisión de un maestro. ¿Y quién es un maestro? Apóstol, profeta, evangelista o pastor. Ese es un maestro. Y nos da entonces el Señor la ordenanza, el mandamiento de hacer discípulos. Pero estos discípulos tienen que ser de una forma individual y que estén dispuestos al compromiso, que hayan sido observados y sobre todas las cosas que quieran estar con el maestro. Porque si ellos quieren estar en otro tipo de cosas, con otro maestro, entonces no pueden ser discipulados. Un discípulo es aquel que va a ser como su maestro, que sigue los pasos de su maestro, y que al apóstol se va a convertir en maestro siguiendo esos mismos pasos, porque ese es el orden. Llamados o invitados. Dice la Escritura que Él los llamó a los que Él quiso. No tenían una serie de requisitos, no tenían que ser maestros de esto, ni pertenecer a ninguna de las sectas, nada. Sencillamente eran seguidores de Jesús y Él miraba quizá el compromiso, miraba las ganas, miraba el deseo, y la transformación vino después. Otra característica es que ellos quisieran, nunca lo hizo a fuerzas, nunca lo hizo de otra manera. La cuestión es que ellos quisieran. Tercero, que estuvieran con Jesús. Había tantos maestros como hay hoy, tantos maestros, y miramos a la gente que a veces viene y les damos un tema y de repente dice la persona, es que ya lo vi con el pastor fulano de tal y creo que me gustó más, ¿verdad? Y está bien, está perfecto, pero resulta, hermano, que si tú vas siendo formado a la semejanza de un maestro, vas a caminar en sus pasos, porque este es el orden divino, porque este es el orden de Dios. Otra de las cosas que vemos aquí es que fueran obedientes, ¿verdad? Para enviarlos, para movernos, para ponernos, que fueran obedientes. Las personas que no son obedientes se justifican. Hermano, ¿qué te parece si vamos a las misiones? No, hermano, fíjate que hoy no puedo, voy a jugar en Guadalajara. Hoy no puedo, ¿verdad? No, perdóname, hoy no puedo porque es el cumpleaños de mis cuates. Y bueno, no puedo, hermano. No puedo ir porque va a haber un partido de básquetbol. No puedo. Entonces miramos aquí que hay personas que a la desobediencia le llaman no puedo. ¿Sí? Es que vamos a hacer esto. No puedo, hermano. A eso le llaman desobediencia. Y aquí la cuestión es que tenían que ser obedientes. Otra de las características, ¿verdad? Que reciban la autoridad para sanar, para echar fuera. Si no reciben la autoridad, no van a poderla ejercer. ¿Cómo se recibe la autoridad? Intentando. Si Dios dice que yo puedo sanar a un enfermo en su nombre, porque Él ha puesto su autoridad dentro de mí, al obedecer yo pongo las manos conforme su palabra y le digo, te sano como si fuera Jesús mismo, te sano en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a suceder? Si yo soy un conducto amplio, la persona va a sanar. Los dones trabajan de esta forma, de esta manera. A mí me impacta a veces mirar a la gente que tienen un halo profético, pero no lo trabajan. Tienen una función en donde pueden desempeñarse como evangelistas y no lo hacen. Les da miedo, les da temor. Y orar por los enfermos. Sí oran, Señor,
sánalos, pero el Señor ya te dio a ti la instrucción, pon las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si a ti ya te dijo lo que tienes que hacer y tú no lo haces, entonces no has creído o no eres obediente. Así que estas características les dice, les voy a dar autoridad para primero sanar, para echar fuera demonios y para hablarles de las buenas nuevas. Así que les da autoridad. Estos son los discípulos de Jesús que van siendo formados en todos los tiempos, en todas las edades. Son los sacerdotes del reino, son la gente santa, es la gente que va a cambiar. Pero hermano, es que yo estoy muy conforme, mira, yo soy un obrero 8 horas, y trabajo en casa, llego y descanso, a veces tengo que salir, pero estoy muy cómodo así. ¿Sabes? No has entendido la grandeza del llamado de Dios. Cuando Dios te llama, quizás te lo hace en el momento más loco de tu vida, o en el que estés mejor. Pero, hermano, ¿cómo saber que eres tú? Tienes que intentar. Los diáconos, esas gentes que fueron llamados a auxiliar a los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo, dice que ellos se encargaban de las vituallas, eran los de las despensas. Ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo porque iban a atender a las viudas. Quizá en ese entonces había muchas viudas y tenían que ir a llevarle la despensa de Jerusalén, quizás hasta Samaria, era lejos. Y ellos tenían que estar dispuestos a hacer la carga, a molestar su economía de tiempo, a molestarse en sus gustos, a molestarse en su vida. Y yo he creído, hermanos, que un ministro que no pasa por el diaconado, que no pasa por el servicio a la iglesia, no puede ser un buen pastor. Yo no creo en eso. Yo no creo en un pastor que venga con títulos y que nunca haya servido a la iglesia. No creo en ellos. No creo en las personas que hoy dirigen atrás de un escritorio y se atreven a decir esto sí y esto no, porque ellos no han pagado el precio de salir. Son teólogos, son literatos, son personas filósofas en letras, pero no tienen el corazón de Dios. Pero se atreven a decir lo que sí y lo que no, ¿verdad? Así que tú tienes que ser una persona consciente y saber que si esas personas que están atrás de un canal de televisión y están diciendo, es que esto ya no sucede, esto tampoco, y preguntarles, ¿cuándo ustedes sirvieron a Dios? ¿Son acaso pastores de una iglesia? ¿Conocen a sus miembros? ¿Saben cuál es el daño? ¿Y saben que son capaces de sufrir con sus hijos? Entonces, cuando ellos entiendan esto, porque es muy fácil, hay conferencistas, hoy se les llama coach de vida, y tenemos personas que bueno, hermano, te están enseñando todo el tiempo, te están motivando, te están entusiasmando con la vida, pero no son cristianos. Son tan solo personas que han utilizado la psicología de tal manera que te van a levantar el ánimo, ¿verdad? Marcos 3 dice que escogió a estos 12. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él los llamó. ¿Cuántos llamó? A 50. Pero se presentaron 25 y escogió a 12. Estoy jugando con las matemáticas. ¿Por qué? Porque los escogió. Y dice que estableció a esos 12 para que estuvieran con él. Por supuesto, ellos tenían que decir sí quiero, porque iban a tener un encuentro con sus actividades y quizás algunos tenían que renunciar a la pesca, como los pescadores, otros a lo que hacían en la ciudad. Y bueno, les dijo Jesús, pues si ustedes dejan padre, madre, van a recibir 100 veces más. Y efectivamente así fue. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y sanar y echar fuera el pecado. Ministerio. Un ministerio que hoy ya no se encuentra. Hoy estamos ocupados en mirar a ver a cuántos más vamos a traer aquí y cómo los vamos a traer. La predicación tiene que darse de una forma sobrenatural. Así que, ¿qué pasa, hermano? Dios te va a hablar a través de la palabra. Pero si tú la practicas, vas a encontrarte con que eres una persona de Dios. Descúbrete a ti.
Pero hay un costo, hermano. No va a ser barato. En Lucas capítulo 14 nos habla acerca de ese costo, ¿verdad? Hay un precio que pagar. A veces nosotros creemos que nada más es decir, yo quiero el ministerio. No. Dice la escritura en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera causa, separarse del mundo, de tu propia casa, de tu propia familia, que ellos no tengan injerencia en lo que tú haces. Hermano, fíjate que no pude ir porque llegó mi papá y me dijo, hoy no vayas. Y la Biblia me dice que te tengo que sujetar a él. Mira lo que te dice la escritura. Mira lo que te dice la escritura, hermano, es que mi esposa no me deja ir, dice que no hemos visitado a la suegra en mucho tiempo. Bueno, mira lo que dice la escritura. Si no aborreces, si la palabra aborrecer es ponerlos aparte de tu decisión, que no incluyan en tu decisión nunca, ¿verdad? Y dice también aquí, que hijos y hermanos y hermanas, y termina diciendo, y aún tu propia vida. ¿Cuál es tu propia vida? Lo que te gusta vivir, el lugar donde te encuentras, cómo eres, ¿verdad? Quizá eres una persona muy alegre, muy popular, como Simeí, y te gusta la fiesta, te gusta el cotorreo, y cada semana hay una salida para acá, hay otra salida, que la excursión, y la iglesia la botas al momento que tú quieres, y te vas dando cuenta que no perteneces ahí, te vas dando cuenta que estás tirando el llamado. Hermano, es que tengo que trabajar, y la cuestión trabajo lleva dos vértices. Una, que te encuentres obligado a trabajar el domingo, o dos, que tú busques la manera de ocuparte en el día de hoy. Dos cosas muy diferentes. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra cruz la está hablando Jesús, todavía no ha sido sacrificado, ¿verdad? La palabra cruz era una sentencia de muerte, una sentencia de separación. ¿Estás dispuesto a enfrentar la separación de tu sociedad? ¿Estás dispuesto a enfrentar la separación de tu casa? ¿Estás dispuesto a enfrentar la separación de las cosas que se den? ¿Verdad? Porque la palabra cruz hablaba de una sentencia de muerte, hablaba de sufrimiento, hablaba de que no iba a ser un camino fácil, hablaba de que había haber necesidades y carencias. Y a veces nosotros no queremos pasarlas, ¿verdad? Por eso un llamado tiene que venir al corazón, cuando la persona ha renunciado a todo ello. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos aquí, hermano, cómo se encuentra, ¿sí? Y en el versículo 33, para no entrar todo, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no hablamos de que tengas que tirar tu casa, tu carro, no. Se dice que lo que tú posees, te posee. Es decir, hay una injerencia doble. Estás amarrado a lo que tú posees. Es como la persona que no puede venir a la iglesia porque no hay quien le cuide al perro. Le tiene que dar de comer a los borregos, las gallinas. ¿Cómo se van a estar? No puedo moverme. La vaca. Otros no, es que no puedo dejar la casa sola. Y vemos entonces, ¿verdad? Que si no renuncias a la posesión, y no quiere decir que la tires, quiere decir que no seas parte de la posesión. El perro no lo tienes, el perro te tiene a ti para que lo trates bien. Las gallinas no están ahí para que las tengas, están ahí para que tú las atiendas. Y te conviertes en esclavo de tus propias posesiones. A eso se le llama posesión, uno dentro del otro. Entonces, hermano, dice el Señor que tienes que renunciar. Oye, no va a pasar nada porque cierres, porque pongas, porque hagas cosas y sigas trabajando. Cuando somos llamados al ministerio, renunciamos a las posesiones. Hermano, fíjate que se descompuso mi carro y se va a quedar ahí, pero yo tengo que venir a la iglesia, que se quede el carro. Mañana voy a venir por él. Está descompuesto, ahí que se quede. Suspender porque no. Y te vas dando cuenta
implica que tu vida toda está en Cristo. Poco a poco vas cambiando, no hay edad, no hay circunstancias que te van a apartar, eres tú y Dios. Y ese llamado te va a llenar en tu corazón, ya no importa lo que tú haces, ya no importa lo que tú tengas, sino algo que Dios te está llamando a lo más profundo de tu corazón y no te sientes. Cualquiera que no renuncie, y la palabra renunciar es que yo no soy parte de mis posesiones. Las posesiones es administración de Dios. Si la casa, si la iglesia nos fuera quitada, lo que se ha sembrado en tu corazón ha sido suficiente. La iglesia puede vivir en cualquier otro lado, ajeno a estas paredes. Y si nos quitaron las paredes, no te pueden quitar lo que ya está en tu corazón. Y si me quitan las cosas que están fuera, pero no me pueden quitar lo que ya está dentro de mí. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vayas entendiendo. Poseído por lo que posees. Te conviertes en esclavo de lo que tienes. Algunas personas, ¿verdad? Nos hemos separado de todo ello. Mateo capítulo 10. Quizá aquí te localices tú. Hermano, pero yo no soy ministro. Quizá ya lo eres y no te has dado cuenta. Mateo capítulo 10 dice, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, es diferente al llamado, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad era de forma permanente y fue ratificada cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos para sellar lo que ya estaba. Cuando lo hacían en el nombre de Jesús, lo hacían por el poder y la autoridad que Dios había delegado en ellos. En cada uno de nosotros es delegada esa autoridad para ejercerla. Llamando a los 12 discípulos, quítale los 12, llamando a los discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los causantes de toda la enfermedad. ¿En dónde actúan los espíritus inmundos? Aquí. Un tipo de vida sucia. Inmundo viene de la palabra suciedad y trabaja aquí. Quiere decir que tu vida, la vida de las personas se vuelve sucia por su manera de pensamiento. ¿Qué es lo que los ensucia? Lo que ven, lo que oyen, lo que palpan. Y dice así. Llamando a sus 12 les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Podía hablar de la puntuación y decirse que primeramente para poder sanar a una persona tienes que echarle fuera el espíritu de suciedad. ¿Qué ensució su carne? Cuando una persona no puede sanar de su carne, probablemente tenga un problema aquí. Y si aquí no le echas fuera a ese demonio, no va a sanar. Hablamos de las enfermedades somáticas, psicosomáticas, ¿verdad?, que se originan en el soma o en el alma. Son enfermedades ocasionadas por la manera de pensamiento de una persona que se vuelve esclava de sus propios pensamientos. Me voy a morir, pobrecito de mí, nadie me quiere, y bu, y bu, y bu. Y se pasan todo el tiempo llorando, se enferman los huesos, se enferman los músculos, se enferman los órganos internos, el corazón, los riñones, los hígados, todo se enferma porque está enfermo esto. Porque está enfermo esto. Y es una enfermedad de engaño, es el engaño diabólico. Entonces, vemos aquí que hay personas que están muriendo poco a poco porque se sienten que son el patito feo de sus casas. Hijo, hija, le dice su padre, tú sabes que te quiero con todo mi corazón. No es cierto, quieres más a mi hermano o a mi hermana. Ya lo decidió. Y vemos todo el tiempo que una persona enferma es una persona egocéntrica. Una persona que se separa de Cristo para atender sus propios dolores, para atenderse a sí mismo. Entonces necesitamos trabajar sobre un demonio. Cada día que tú ores por una persona, tienes que decirle, fuera espíritu inmundo de este cuerpo. Yo sé que se va a ofender la persona. Ay, es que yo no tengo demonios. No, probablemente no lo sabemos, ¿verdad? Hay personas que tienen dominio propio y hay personas que tienen demonio propio. ¿Qué tienes tú? ¿Eres persona manipuladora? ¿Eres una persona amenazadora? ¿Eres una persona
chillona, eres una persona golpeadora, eres una persona. Entonces, hermano, recuerda que hay cosas que Dios va formando en ti: amor, gozo y paz. Si estas tres circunstancias, virtudes, no se están dando en tu ser, quizá el Espíritu Santo no ha podido entrar en tu propio espíritu. En el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, mandatos y mandamientos de Jesucristo. Les dio instrucciones: por camino de los gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. No vayan por un camino establecido, porque a un hermano le fue bueno caminar aquí, vayas tú caminando por lo mismo. No hagas lo mismo. Dios es infinitamente lleno de alternativas para cada uno de nosotros. No tenemos que hacer lo mismo. Es que aquel hermano levantaba la mano y decía: recibe. Pues a lo mejor tú le dices así: recibe. Y, ¿sabes? No tienes que hacer lo mismo. Hemos mirado personas que quieren ser igual a alguien. Por ese camino de gentiles no vayas. Ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La gente de Dios te va a escuchar. La gente que no es de Dios no te va a escuchar. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que tú seas un hijo. Dios quiere que tú seas un miembro de la casa, de la familia. Dios quiere que tú seas una gente sana. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Y aquí te está diciendo todas las actividades que tienen que ir sucediendo durante el discipulado. Muchas personas piensan que va a suceder esto en un San Benjamín. ¡Ay, qué padre! Ya. No, es producto de un trabajo. El discipulado va a llevar una limpieza al alumno en su parte medular, porque a su vez él se va a preparar para ser maestro de otros, y maestro de otros, y maestro de otros, y así sucesivamente. Dice también aquí, en el versículo 7, ¿verdad? Prediquen. ¿Qué es predicar? Hablen de la palabra de Dios. El efecto, Dios no dice que tú los vas a convencer. Dios no dice que tú los vas a cambiar. Dios no dice que tú los vas a tocar. La palabra de Dios. Hoy te estoy hablando acerca del llamado ministerial, y estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les está hablando de otras cosas. A lo mejor tú estás pensando en el poder de la sanidad, a lo mejor tú estás pensando en el mover del Espíritu Santo, a lo mejor tú estás pensando en el establecimiento de la iglesia de Dios, qué sé yo. Dios te está hablando. Yo solamente estoy llevando a cabo, te estoy entregando una palabra. En el versículo 8 dice: salen enfermos. Hermano, yo oro por los enfermos. No, la palabra dice: sánalos. ¿No dice así? Hermano, voy a pedir porque sean sanos. No, dice: sánalos tú. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a poner mis manos conforme a la palabra de Dios y le voy a decir: sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y la gracia de Dios va a fluir o no va a fluir, pero ya es voluntad del Padre. Ya no es la cuestión mía, que soy un desobediente. Así que yo fui y oré y le digo: lo hago en el nombre de Jesús, porque Él es quien tiene el poder, la gloria, la majestad, la magnificencia, ¿verdad? Él es quien tiene todo. Pero yo voy a obedecer haciendo. Limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Fíjate qué cosas, un ministerio de poder y de gloria, pero es predicando el Evangelio. Y ese ministerio que han utilizado los evangelistas para ampliar y manifestar un poder de un reino de poder, cada vez que predican, generalmente una campaña evangelística está llena de milagros, porque van a intentarlos, porque ese es el llamado. Pero ese es el llamado que Dios te da a ti, que nos da a nosotros. Hermano, es que yo vengo a que Dios me sane. Ese es tu problema. Tú tienes que escuchar el mandamiento de Dios y, sobre todo, ello, recibir o no recibir. Hay personas que van a recibir su milagro y no van a estar en la iglesia. Y hay personas que van a estar en la iglesia y nunca van a recibir su milagro. ¿Por qué? No lo sé.
es, son cosas de Dios. Versículo 16. Y aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dos virtudes, prudencia y sencillez. Hay una de las cosas que más vamos a encontrar, ¿verdad? Encontré a un pastor que cuando iba a predicar andaba en medio de la iglesia y alguien le decía, oiga pastor, no le hacía caso. Decía que tenía la costumbre de no saludar a nadie antes de la predicación. Yo le dije, ¿para qué está en medio de la gente? Quédese ahí encerrado. Fue maestro de nosotros allá en Calacuaya durante algún tiempo, Naúm Rosario, y él sabía estar en la iglesia y caminaba en medio de la iglesia y si alguien le hablaba, ¡pastor! No le hacía caso. Y decía un hermano, es que todos los grandes hombres de Dios tienen extravagancias. Y le digo, pues te equivocas porque yo no veo en la Biblia a gente extravagante, ¿verdad? Y bueno, no me gustó esa actitud, no le hablaba a nadie. Y era sencillo, como le dije después de una reunión, ¿por qué no se queda en una? Dice, es que tengo que confrontar a la iglesia, tengo que sentir a la iglesia. Pues dígales, pero pues eso de que pasa y no atiendan un saludo. Y le decía, no me juzgues. No estoy juzgando, estoy diciéndole lo que es, ¿verdad? Y a veces, hermano, vemos este tipo de cosas. Y aquí te dice que seas prudente y que seas sencillo. Dos cosas, prudencia y sencillez. No tienes nada que provenga de ti, hermano. Quizá tengas algo más de estudio, quizá tengas algo más de letras, quizá tengas un título, pero no tienes nada que provenga de ti, todo lo has recibido. Recibiste la vida, recibiste una familia, recibiste una casa, recibiste, todo lo recibes. No hay nada que provenga de ti. Pero cuando tú vienes aquí a Cristo, dice que te vuelves uno con Él. La palabra que tú hablas no es tuya. Así que el poder que va a salir dentro de ti tampoco es tuyo. Así que es tiempo de que te despiertes, hermano. ¿Cuántos ministerios hay aquí? Quizá estás muy a gusto. Decía un hermano que había mozos 4 horas y mozos 8 horas. Esto es en el Seguro Social. Y les decíamos que había los dos tipos de ayudantes, de 4 horas y de 8 horas. Y decían ahí, necesito que venga un mozo de 8 horas. ¿Por qué? Porque el trabajo que iba a desempeñar abarcaba parte del día. No, a mí que me manden un mozo de 4 horas, dependiendo del trabajo. Pero así nos encontramos a ministros que son ministros de 4 horas y ministros de 8 horas. ¿Cuántas horas son las tuyas? Suena feo, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Hay ministros que no los encuentras después de la iglesia. Tienes que pasar por una secretaria, por otra secretaria, por otra secretaria, y al final te dicen, no puedo recibirlo. Pero ya 3 personas ya te dijeron tu pena, ya oraron por ti, ya recibiste tu sanidad, pero nunca llegaste a quien tú querías. Pero vemos eso y estamos conformes. Qué triste, ¿verdad? Sencillez y prudencia. A veces no conviene hablar, a veces tenemos que callarnos y a veces tenemos que ir por lo más sencillo, ¿verdad? Hablarte con palitos, con bolitas, con manzanitas, con frutas, para explicarte cómo es la metamorfosis, cómo desaparecen cosas de ti y cómo aparecen cosas, cómo una persona simple se convierte en una persona sabia, como una persona del vulgo se convierte en un gran director de Dios, de la iglesia. Dios quiere hacerlo. Pero mira, hermano, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y los enemigos del hombre serán entre su propia casa y entre su propia parentela. El más grande enemigo van a ser los tuyos. El hermano, la hermana te va a estorbar cuando tú
El poder y la autoridad del Espíritu Santo está siempre aquí, pero tienes que desencadenarla, porque Dios te la entregó a ti y Él no va a usar lo que ya te dio, lo tienes que usar tú. Y si Dios dijo que tú vas a sanar, está esperando que tú puedas hacerlo, está esperando que tú profetices, está esperando que tú cambies las circunstancias, está esperando que tú hagas tu tarea. Y es ahí donde vamos siendo formados, hombres y mujeres, en el servicio de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Los diáconos oraban, buscaban, cenaban, y vemos como de entre esos diáconos se levanta un gran profeta, Esteban, y lo vemos muriendo como profeta. También se levanta Felipe, un evangelista de esos diáconos, y lo vemos caminando en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió, hermano? Hay personas que dicen que Felipe no era el diácono, era uno de los apóstoles. Se equivocan al leer la Escritura, porque dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Los apóstoles no fueron esparcidos, y Felipe había sido esparcido. Iba caminando con sus hijas, iba hablando el Evangelio. Quiere decir que la persona que sirve a Dios, la persona que entrega su vida al servicio, le vienen otras cosas. Primero lo material y después lo espiritual, primero lo carnal. Así que primero vienes a barrer y de repente empiezas a salir y te vas dando cuenta que te estás llevando el poder y la gloria que otros no han querido tener. Es un tiempo, hermano, de que vayas entendiendo. Estos jovencitos, yo veo ministros, yo veo gente de Dios aquí en medio, yo veo gente que necesita levantarse. ¿Por qué te has doblegado? ¿Por qué has perdido tus sueños? Levántate, abre tu casa, ve a visitar allá al compadre, a la comadre, y dile: vengo a traerte el Evangelio, ¿verdad? Vengo a hablar de ti, acerca de lo que tú crees, porque te puedes ir al infierno y no quiero yo llevar esa carga. Vengo a hablarte de Dios, y vas a ir descubriendo un gran llamado. Déjame orar por los enfermos. Cuando tú vayas a las casas de las personas, dile: déjame orar por los enfermos. He encontrado a veces que en medio de la oración, Dios me dice cosas exclusivamente para una persona, y le digo: Señor, ¿por qué? No lo entiendo, pero tampoco lo voy a desobedecer. Dile a esta persona que no está sola, díselo, mándaselo decir, que ella lo sepa, que aunque ha vivido circunstancias difíciles, no ha estado sola. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario para la persona saber que su lucha la está enfrentando, pero que no está sola. Pero tú podrías decir: ¿y yo qué? ¿Por qué no se lo dice Dios directamente? Porque Dios quiere mirar tu obediencia, Dios quiere mirar tu caminar, Dios quiere mirar tu actuar, Dios quiere mirar tu compromiso. Y hoy, hermano, yo quiero invitarte a esto, y voy a terminar aquí en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Mateo capítulo 28, en el versículo 16, y voy a terminar con este pasaje. Dice: pero los 11 discípulos, ¿cuántos discípulos fueron llamados? 12. Pero en este momento todavía no se nombraba el discípulo sustituto, que era Matías. Y Judas había caído en su propio pecado y no más quedaban 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La palabra ordenación viene cuando tú recibes la ordenanza, la serie de circunstancias que vas a vivir y que estás dispuesto a cumplirlas. A esto se le llama la ordenación. Nosotros miramos la ordenación a través de los vestidos sacerdotales, ¿verdad? Y bueno, hermanos, quiero decirles que pronto vamos a tener una ordenación aquí en la iglesia. Quizá para el mes de abril, para el mes de marzo, por ahí, por aquellas fechas, ¿verdad? No les digo más, porque se está preparando y pues ustedes van a estar presentes. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, donde habían sido establecidos, les habían dado las ordenanzas, los mandamientos, y ellos habían aceptado.
Y cuando le vieron, le adoraron. Recuerda que Jesús había muerto y resucitado, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad, la palabra potestad es poder y autoridad junta, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí empieza la cuestión discipular. Conocemos un maestro, un discípulo. Un maestro, 2 discípulos, 20 discípulos, los que puedan atender. Y un discípulo es aquel que quiere ser como su maestro, lo imita, camina con él, vive con él y se somete a las mismas ordenanzas. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautízalo. Y la palabra bauto es sumergir o poner dentro, sepultar. ¿Sabes? Dice: dale el primer bautismo en el nombre del Padre, enséñale toda la ordenanza del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo se contempla el Padre? El Padre es el precursor del Hijo. ¿Cómo miramos aquí al Padre y al Hijo? Y el segundo bautismo es precisamente el que corresponde al Hijo. Eres Padre y eres Hijo. ¿Y en qué momento vas a hacerlo de uno y lo otro? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un hijo? ¿Y cuáles son las herencias de un padre? Y tenemos que mirar todo esto en el nombre del Señor. Y por último dice: bautízalo en el Espíritu Santo. Ahora, es la enseñanza del Espíritu Santo. El bautismo, quien lo entrega es Jesús. Él cae, Él viene. El Espíritu Santo es Dios que viene en donde le plazca. Algunos por imposición de manos, otros en el agua, algunos más en medio de una prédica, otros en su casa en medio de una oración. No importa cómo venga, pero de que va a haber señales, por supuesto que las va a haber. Sumérgelos, enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñales como maestro, enséñales. Y aquí miramos cómo todo se va desencadenando. Y yo quiero recordarte, hermano, que algunos han iniciado su caminar cuando venimos a bautizarnos. Antes de ello, pues rebotamos aquí y allá, pero el día que decidimos bautizarnos, decimos: Señor, la cosa va en serio conmigo. Y venimos al bautismo, que es un testimonio público de lo que ya aconteció en el corazón. Es la manifestación de un arrepentimiento, de una disposición para cambiar tu forma de vida en relación al mundo y en relación a Dios. Es el testimonio a ti mismo de que muere un viejo hombre y nace uno nuevo, solo en la conciencia, la aspiración de una mejor conciencia. El bautismo también es la muerte de un viejo hombre y el nacimiento de uno nuevo. Es el principio de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermano, pero no ha pasado nada, apenas es la disposición tuya. Y aquí es donde empieza a generarse un gran cambio en tu vida. El domingo que viene tendremos unos bautismos aquí, ¿verdad? Allá bonita donde está el sol, por ahí vamos a poner la alberquita, ¿verdad? Y bueno, pues ahí van a ser bautizadas algunas personas. Y yo les voy a preguntar: ¿estás dispuesto a cambiar tu vida? Porque si no estás dispuesto a cambiar tu vida, ¿para qué te bautizas? Sigue siendo un hijo del mundo. Ven a la iglesia cuando quieras, pero cuando estés listo y dispuesto a cambiar tu vida, entonces sí, vendrá el bautismo. Y el bautismo que corresponde a esto dice: te salva por la aspiración de una buena conciencia. ¿Vamos a cambiar? Sí. Ven y haz discípulos en todas las naciones, Para ser un discípulo le tienes que dar la enseñanza del Padre, la enseñanza del Hijo y la enseñanza del Espíritu Santo, junto con la apreciación de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado en el corazón? ¿Cuántos de ustedes les hierve aquí el corazón? Vean a una persona enferma y díganle: déjame orar por ti. Quizá le van a voltear y ver: ¿tú vas a orar? Sí. ¿Eres religioso? No, pero soy un hijo de Dios. Quiero orar. ¿Me dejas orar? Y te vas a encontrar con respuestas grandísimas. Y vas a encontrar lo que las personas sanaron. Y aquí
El día domingo que te inviten a dar testimonio, ya no vas a venir con que estuviste enfermo del estómago y que no te hizo daño, que todo te hacía daño y que no cambiabas y que te ensuciaste en la cama y que... Vas a venir a decirle: el Señor usó mis manos y le dio sanidad a estas personas. El Señor me permitió predicarle a toda una familia y ahora ya tenemos gente que va a venir. Y vas a mirar que Dios va a derramar sobre ti gloria sobre gloria, porque te está transformando. ¿Quieres esa transformación, hermano? Hay un precio que pagar. Dios no llama por familias, no llama por grupos, nos llama individualmente. Así que, hermano, es un tiempo de cambio. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Ponte. ¿Cuántas cosas van a hacer? ¿Cuántas cosas van a suceder? Déjame hacerte un ejercicio. Así, solamente. El Señor me llama a su presencia. De modo, Francisco, descansa en paz. Gloria al Señor. ¿Me escuchas? ¿Sí, va? ¿Quién va a quedar al frente aquí? Estoy viendo la manera de poner todo esto a nombre general, para que cualquiera que por medio de una decisión empiece a ser catalogado como un pastor en ausencia. ¿Estás listo? Tú, hermana, ¿estás listo? ¿Tomarías este lugar? Dirías: no hay pastor, ¿qué voy a hacer? Ay, vamos a juntarnos muchos y... No, hermano, no es así. Dios pone en el corazón de las personas el entregar su vida al servicio de Dios. Si Dios no te lo pone, no te lo va a poner una escuela, una universidad, un instituto. No te lo va a poner. No te lo va a poner un presbiterio. Si Dios no te lo puso, no te lo puso. Pero estoy seguro de que en el corazón de muchos de ustedes hay un llamado especial. Apóstoles. Un apóstol es uno que sale y levanta obras nuevas, predica allá donde no se ha predicado, y la gracia de Dios va con este hombre, esta mujer, y se levantan grupos, se levantan familias. Un profeta es una persona que estudia y pone en iluminación la palabra de Dios. El aspecto profético edifica, consuela y levanta. Evangelistas, prodigios, milagros, señales, maravillas de sus predicaciones, y siempre hay un alcance de almas. Pastores, aquí es una parte difícil porque hay que estar en el crecimiento de los niños, hay que estar con calma, tener prudencia, tener ese espíritu de tranquilidad, porque las cosas no son rápidas, el crecimiento va llevando, hay tropiezos, hay que levantarnos, y quizá tú ya tienes algo de eso. Quiero que cierres tu corazón un momentito. Padre, te doy gracias. Estoy seguro que tú estás hablándole al corazón, a la vida de mis hermanos. Estoy seguro, Señor, que has visto aquí apóstoles, has visto pastores, profetas, evangelistas. Has visto, Señor, cada ministro, cada ministerio que tú has levantado a favor de la iglesia. Mira, Señor, hombres y mujeres que están frenados por su género, están frenados por su edad, están frenados por su fuerza, están frenados por su estudio. Hazles comprender, Señor, que no hay escuelas de poder, no hay escuelas de autoridad. Se va adquiriendo estando contigo. Hazles saber, Señor, que mejor es aquel que obedece la voz de Dios que los que caminan en el mundo con un título. Observa, Señor, y mira, aquí hay hombres que anhelan cambiar, que anhelan transformar su vida. Prepáralos, Señor, para ese gran llamado que ha de venir a muchos de ellos. Hoy, Padre, encomiendo la iglesia en tus manos, suplicándote que tu gracia nos acompañe en todo lo que emprendan,
y que tu nombre, Señor, se glorifique en todo tiempo. Te doy gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor.